Hola a todos y todas. Nos entusiasma mucho darles la bienvenida a esta segunda presentación dentro de la serie de webinars sobre desarrollo infantil temprano. Antes de empezar, quisiera comentarles que este webinar será desarrollado en español. We'll switch a little bit to English just to tell you that we have simultaneous translation for this webinar. It's for all the not Spanish speaking participants, and now you should be able to see how you can access the simultaneous translation. Yeah, so this information will be visible also in the chat during all the webinar. I will change again to Spanish. So antes de empezar, quisiera presentarme. Mi nombre es Nora Sievering, soy asesora técnica para América Latina del programa Alianzas Globales para la Protección Social de la Cooperación Alemana al Desarrollo, implementada por la GIZ. Y el día de hoy tendré el gusto de facilitar este webinar para ustedes. Y primero voy a decir un poco sobre la serie. Con esta serie de webinars queremos compartir conocimientos, lecciones aprendidas y herramientas prácticas relacionadas con la aplicación de políticas, estrategias, intervenciones integrales de protección social que son diseñadas para llegar a las familias y los niños en una etapa temprana. También queremos dar a conocer propuestas concretas desde distintas experiencias y contextos para abordar retos comunes en el campo de desarrollo infantil temprano. Y en todas estas experiencias se pondrá especial atención en la coordinación y la implementación a nivel local. Hoy en día vamos a compartir con ustedes la estrategia de desarrollo infantil temprano, primero la infancia del Perú. Una pequeña palabra sobre nuestro primer webinar que se realizó el 19 de septiembre, en el cual compartimos con ustedes experiencias de la sociedad civil con presentaciones de los ONGs Un Kilo de Ayuda de México y Centro de Recuperación y Educación Nutricional de Brasil. Y nuestro siguiente webinar de la serie será sobre desarrollo infantil temprano en el contexto sobre desarrollo infantil temprano y a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, más específicamente de la Subsecretaría de la Niñez. Y en esta ocasión la Subsecretaría nos presentará su programa Chile Crece Contigo. Bueno, sin más preámbulos, quisiera invitarlos a comenzar el webinario revisando muy rápidamente la agenda. Iniciaremos el webinar con una breve introducción y luego tendremos la presentación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión, MIDES del Perú, sobre la estrategia de desarrollo infantil temprano, primero la infancia. Y esta presentación estará a cargo de Ariela Luna, viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Voy a presentar a Ariela muy brevemente. Ella es médica cirujana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un diplomado en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y maestría en salud pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ariela posee más de 29 años de experiencia en el sector público peruano, en el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Trabajó en proyectos sociales con financiamiento del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la ONG CAIPA. En el campo académico, ella es autora de publicaciones en materia de salud pública como La salud para la escuela, Manual para coordinadores de salud y salud materna indígena, Caja de herramientas para la incorporación del componente intercultural en proyectos de reducción de muerte materna. Después de la presentación de Ariela, tendremos la intervención de nuestra analista Magali Noblega, quien compartirá con nosotros sus reflexiones y comentarios complementarios a la exposición de Ariela. Paso entonces a presentarles a Magali. Ella es doctora en psicología y docente principal del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
se desempeña como investigadora en el área de psicología del desarrollo, en especial en lo referente al desarrollo socioemocional del niño, en el contexto de la relación con sus figuras parentales y la cultura. Los temas específicos que trata en el marco de investigación son, entre otros, relaciones vinculares a lo largo del ciclo vital, seguridad, representaciones de apego y competencias socioemocional del niño, conducta parental, representaciones de apego adulto, experiencias de la maternidad y paternidad, parentalidad y cultura. Luego de los valiosos aportes de Magali, tendremos una sesión de aproximadamente 40 minutos de preguntas y respuestas. Les invitamos a hacer sus preguntas en el chat durante y después de la presentación de Ariela y los siguientes comentarios de Magali. Leeremos las preguntas durante esta sesión a nuestras dos panelistas y ellos responderán en español. Para escuchar la respuesta en inglés, habrá opción de traducción simultánea. Y en caso de que el tiempo no será suficiente para contestar a todas las preguntas durante este webinar, con gusto publicaremos las respuestas en la plataforma web de socialprotection.org después del webinar. Agradeceremos también entonces que sus preguntas sean muy claras y completas, ya que ello nos permitirá rápidamente clasificarlas y remitirlas a las panelistas. Finalmente concluiremos el webinar con un breve resumen y conclusiones. Bueno, empiezo ahora con una muy breve introducción al webinar para después pasar a la primera presentación. Es conocido que las experiencias de los primeros años de la vida son fundamentales y la evidencia científica, así como las lecciones aprendidas en las políticas y programas de desarrollo social y infantil han confirmado que las inversiones en la primera infancia son críticas, ya que este es el periodo con mayor plasticidad cerebral. Un entorno estimulante y adecuado en esta etapa puede influir en las capacidades de aprendizaje, la salud, el comportamiento y a más largo plazo en las oportunidades de trabajo y los ingresos futuros de una persona. Invertir entonces en los primeros años de vida es una de las medidas de política pública más rentables y eficaces que un país puede adoptar para detener la transmisión de la pobreza intergeneracional, cerrar brechas de desigualdad y promover el desarrollo de sus habitantes. Frente a esta realidad, la experiencia del Perú demuestra que es posible desarrollar políticas efectivas y lograr avances importantes en la reducción de las tasas de desnutrición crónica infantil. Por lo tanto, invito a Ariela Luna a dar inicio a su exposición. Debido a nuestra apretada agenda, te pido, Ariela, por favor, mantener tu presentación de acuerdo con el tiempo programado, que son aproximadamente 30 minutos. Y dicho eso, ahora podemos empezar. Ariela, por favor, todos estamos ansiosos por escuchar tu presentación. Buenos días con todos y con todas. Es para mí un gusto presentar la experiencia peruana tanto de reducción de desnutrición crónica como ahora nuestra experiencia en desarrollo infantil temprano. Vamos con la siguiente, por favor, la siguiente lámina. Yo quiero remontarme a los años 95 y 2007. En el Perú, el problema de desnutrición crónica era un tema muy importante. La magnitud de la prevalencia de desnutrición crónica se mantuvo muchos años en 28%. El 45% de niños del ámbito rural presentaban desnutrición crónica infantil. Y en más de la mitad de departamentos del Perú, la prevalencia estaba mayor o igual a 28. Teníamos un departamento que es Huancavelica, el departamento más pobre del Perú, donde el 60% de los niños presentaban desnutrición crónica. Y teníamos además, como en muchos de sus países, muchos programas y proyectos, muchos de alimentación, y se destinaban muchos recursos para abordar el problema, pero sin mayor éxito. La siguiente.
Es así que en el 2007 el gobierno se fija la meta de reducir en 8 puntos la desnutrición crónica infantil. Y esto es expresado por el presidente de la República. Además, el Ministerio de Economía incluye en la ley de presupuesto un marco lógico, un modelo lógico, incluye nuestra propuesta de reducción de desnutrición crónica y justifica una asignación de alrededor de 300 millones de dólares ante el Congreso. El primer ministro, asimismo, en todos los discursos, reafirma la meta de reducción de 8 puntos. Y el Congreso aprueba un marco normativo para la puesta en marcha del presupuesto por resultados. Explícitamente, el tema del presupuesto por resultados es creado para abordar la reducción de la desnutrición crónica infantil. La siguiente, por favor. Entonces, yo quiero narrarles un poquito los hitos en el proceso peruano. Un tema que decidimos es que la reducción de la desnutrición crónica no es un tema de alimentos. Primera cosa importante. Entonces, todos los programas de entrega de alimentos quedaban en un último plano. Segundo, asumimos un modelo lógico basado en evidencias y logramos un consenso muy amplio sobre este. Es decir, asumimos una apuesta estratégica que fue tomada por todo el país. Pusimos reglas de asignación presupuestal para impulsar esta apuesta estratégica. Estas reglas de asignación presupuestal son las cosas que se expresan en el presupuesto ligado a un tema. Y se asignaron muchos recursos a esta apuesta estratégica que más adelante voy a narrar. Es decir, conectamos las reglas de asignación presupuestal con la gestión del punto de atención. Llamo punto de atención al establecimiento de salud, que es donde se prestan los servicios. Entonces reorientamos el presupuesto para que este punto de atención, el punto de entrega de servicio a las madres y a los niños fuera potenciado. Y protegimos y se asignaron recursos a través del presupuesto por resultados. La siguiente, por favor. Asimismo, generamos mecanismos de incentivos que mejoraran la articulación. Nuestros gobiernos, en especial el Perú, no estaba y no está construido como para articularse naturalmente. Hay que generar mecanismos de incentivos de tal manera que puedan ayudarnos a mejorar en la articulación, que es tan importante, ya que la desnutrición es un problema multisectorial, no es un problema unisectorial, digamos, sectorial. En quinto lugar, lo que hicimos fue generar un cuerpo de información, es decir, empezamos a medir tanto encuestas como en sistemas administrativos. Y para esto lo que hicimos fue construir una línea de producción basada en resultados, que más tarde la voy a enseñar. Y el último componente es que conseguimos un consenso social muy importante entre gobierno, agencias internacionales y sociedad civil. La siguiente. Aquí ven la línea de producción. Desnutrición crónica era nuestro problema. Primera pregunta, ¿qué debemos cambiar en el ciudadano? El foco es el ciudadano, los niños menores de 5 años. Para responder estas preguntas, usamos evidencias científicas. Y en esta línea vemos la desnutrición crónica tiene una causa en las diarreas de los niños, y las diarreas de los niños, una de las causas es el poco lavado de manos o la higiene en la preparación de alimentos, en el cuidado del niño. Siguiente pregunta, ¿qué productos debe recibir el ciudadano para lograr que esta práctica, lavado de manos, se instale en las madres de los niños menores de 24 meses? Así reduzcamos la diarrea y así la desnutrición crónica. Nuevamente fuimos a las evidencias científicas y encontramos que la mejor manera era la educación a la madre, consejería, en este caso en lavado de manos. Y la siguiente pregunta fue, ¿y por qué no recibe esto el ciudadano en el punto de atención? Y ahí empezamos a discutir y a definir un paquete de bienes y servicios que deberíamos proteger y hacer crecer para que todos los servicios de salud logren dar consejería. Y eso tiene que ver con enfermeras o técnicos de salud capacitados, insumos, material educativo, etc. Y todo eso hay que comprarlo y hay que ponerlo en el punto de atención. Y la última pregunta es, o conclusión que sacamos, fue que debíamos evaluar toda esta línea de producción.
La siguiente, por favor. Entonces, en esta lámina se expresa la apuesta estratégica. En ese momento que discutíamos esto, 2007-2008, se discutían 26 intervenciones que había que hacer para reducir la desnutrición crónica infantil. Nosotros priorizamos 2, hasta 3, sin costo fiscal, es decir, intervenciones costo efectivas, muy baratas y que no movieran mucho, no tuvieran impacto fiscal muy grande en el presupuesto público. Como ven ahí, la desnutrición crónica se produce por diarreas en los niños, infecciones respiratorias, por la calidad de la dieta, y esto tiene estrecha relación con 3 prácticas: lavado de manos, lactancia materna exclusiva y adecuada preparación de alimentos. ¿Cómo íbamos a lograr esto? Elegimos vacunas, no todas, 2 vacunas, rotavirus y neumococo, y una práctica que es el control de crecimiento y desarrollo, que es el control mensual de los niños, donde se potenció la consejería, la educación a las madres, y además hicimos muchas clases de cocina, que se llamaron sesión demostrativa. Esa fue la apuesta estratégica que consensuamos con todos los actores, desde el ministro hasta el técnico del establecimiento de salud, el alcalde, los funcionarios, y que se consensuó ampliamente en el Perú. La siguiente. Y el segundo paso que hicimos fue conectar este modelo al presupuesto. Entonces, el presupuesto peruano tuvo lo que llamamos los productos finales, en ese momento se llamaron productos finales. Por ejemplo, niños con vacuna completa, de acuerdo a su edad, ustedes lo pueden ver en el presupuesto peruano con ese nombre y con una expresión presupuestal, es decir, con cuánto dinero cuenta ese producto. En simple, lo que hicimos fue, los productos que requeríamos que los niños reciban están expresados en el presupuesto y ligados a toda la estructura funcional programática del presupuesto. De tal manera de saber exactamente cuánto uno tiene en esa partida, en qué cosas hay que gastar y cómo hay que gastarlo. Y esto se relaciona directamente con el modelo lógico que habíamos trabajado. Entonces, esta es una parte clave del éxito peruano, porque con esto lo que hicimos fue expresar en el presupuesto lo que queríamos en los niños y darles presupuesto y proteger el presupuesto para que no sea gastado en otra cosa. La siguiente. Entonces hicimos la primera prueba. El 2008, si ustedes ven, a la izquierda, en lila, está el monto asignado por regiones para desnutrición crónica. Y a la derecha está el valor de la prevalencia de desnutrición crónica. Como ven, está totalmente desalineado. La región que tenía más prevalencia de desnutrición crónica, Pasco arriba, o una de las más grandes en el país, era la que menos recibía dinero. Entonces, este alineamiento se tiene que hacer, y eso solamente lo puede hacer el Ministerio de Economía. La siguiente. La primera cosa que hicimos fue, como ven acá, es alinear la asignación presupuestal a la prevalencia de desnutrición crónica infantil. Y además, se incrementó en 50% el presupuesto destinado a la infancia. Pero este incremento fue focalizado. Es decir, por ejemplo, la última línea es Huancavelica. Si se acuerdan, esa región tenía 60% de desnutrición crónica. Fue la que más presupuesto recibió el 2010. La siguiente. Y aquí algunos de los resultados hasta el 2010. Con estas acciones, lo que conseguimos fue incrementar fuertemente el control de crecimiento y desarrollo. Este cuadro tiene las cifras del control de crecimiento y desarrollo, que son los controles que se hacen a los niños mensualmente. Como ven ahí, en las zonas rurales estaba el 2005 en 20%, el 2008 en 20%. Es decir, estaba en una línea plana.
El 2009 sube a 28.5 y el 2010 sube a 44.1. Hoy tenemos el control de crecimiento y desarrollo más o menos en 70%. Y como ven, el efecto fue focalizado. Fue focalizado en la sierra y en la selva, que es donde nosotros tenemos más pobreza, y en las mujeres sin nivel de educación y las más pobres. Entonces nuestra apuesta fue pro pobre y por las zonas. Y este control de crecimiento, que fue parte de la estrategia, incluye las vacunas. Entonces nuestra apuesta empezó a caminar. La siguiente. Como ven, la desnutrición crónica en menores de 5 años bajó del 2005, bueno, hoy estamos en 12.2, la bajamos del 2005 hasta hoy, más o menos 16 puntos, y en la zona rural de 47 a 25. Aún tenemos un 25% en la zona rural que seguimos bajando. Y la buena noticia para nosotros es que este indicador ha seguido bajando todos los años, aunque ya en menos magnitud porque está pequeño, pero ha seguido bajando y hoy estamos evaluando otros factores que son los que deberían, que están influyendo, como el agua clorada, por ejemplo. La siguiente. Entonces, en resumen, el Perú hace uso intenso de evidencias para definir el modelo lógico. Eso es uno. Dos, prioriza intervenciones de alto impacto. Tres, tiene mucho capital político que avala sus objetivos, su estrategia y las reglas de asignación presupuestal. Es decir, esta estrategia fue avalada y es avalada actualmente por el presidente y por el Ministerio de Economía. Tercero, hay alto consenso en el país sobre la apuesta estratégica, es decir, sobre esa priorización de intervenciones. Cuarto, el Ministerio de Economía posee facultades e instrumentos para alinear el gasto público. Cualquier ministerio de finanzas en el mundo. En el Perú esto se aprovechó en el buen sentido a favor de la reducción de la desnutrición crónica infantil. Y se incorporaron reglas de asignación presupuestal a las intervenciones priorizadas. Uno a veces piensa que es solo un tema de presupuesto, pero hemos aprendido que hay un tema más importante que se llama reglas de asignación presupuestal. Por ejemplo, yo puedo asignar sin ninguna regla y me va a tener un cuadro como el primero que les enseñé, que las regiones que no necesitan, que son las que menos necesitan, reciben más dinero. Entonces, una regla, por ejemplo, es alinear la prevención de la desnutrición crónica con la asignación presupuestal, o dar más dinero al quintil 1 y 2 de pobreza, etcétera, depende de lo que uno quiera lograr. La siguiente, por favor. El otro tema fue que tenemos varios mecanismos de incentivos que nos permiten alinear la asignación presupuestal. Voy a hablar de uno de ellos más adelante. Contextualizamos el modelo de prestación de servicio. No todas las realidades son iguales. Hay zonas muy alejadas, hay zonas que tienen menos acceso a servicios, hay zonas urbanas. Hay que construir y contextualizar el modelo a esta zona. Medimos un pequeño grupo de indicadores, todos relacionados con el modelo causal y conectados en una línea de producción. Es decir, medimos la línea de producción de punta a punta, como decimos. Resultado, producto, insumo. La siguiente. Hoy tenemos la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Ahí estoy saltando al 2013. Y la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social fue promulgada por el Ministerio de Inclusión Social. Nuestro ministerio ha cumplido 7 años este año. Y la política tiene enfoque de ciclo de vida. Y en los dos primeros resultados encontramos nutrición infantil y desarrollo infantil temprano. La siguiente. Aquí tenemos un poco la historia. En 2008 creamos los programas presupuestales, como ya les comenté. 2013
se conforma una comisión para desarrollar lo que hoy tenemos como lineamientos de desarrollo infantil temprano. 2014 se crea el Fondo de Estímulo al Desempeño, el FED, que es el mecanismo más importante de incentivos que tenemos en el Perú. 2015 se crea el Premio Nacional Sello Municipal, que es un premio para gobiernos locales. El 2016 se aprueban los lineamientos. El 2019 se crea un grupo de trabajo que actualmente está desarrollando un programa presupuestal orientado por resultados de desarrollo infantil temprano. Es decir, todas las intervenciones que están en el lineamiento van a estar contenidas en este programa presupuestal orientado a resultados, que es multisectorial, de tal manera que nos va a permitir priorizar y asignar reglas de asignación presupuestal a los productos que definamos ligados a la infancia. Este programa de presupuestal orientado a resultados de desarrollo infantil temprano es una herramienta muy poderosa que tiene el Perú, junto con los lineamientos. Está diseñándose hoy por 10 sectores, 10, 11 sectores, por casi todo el gobierno, y tiene participación de muchos técnicos, y va a permitir proteger todo el presupuesto relacionado a la infancia. Y también hemos medido estos resultados que están en los lineamientos, que se presentaron por primera vez este año en la Encuesta Nacional de Salud. Y además tenemos hoy un decreto supremo que instala una estrategia de gestión territorial primero a la infancia, que va a permitir articular todo lo que hemos logrado hasta el día de hoy. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos los lineamientos para la gestión articulada del desarrollo infantil temprano, como ya les comenté. La siguiente. Y nosotros como país hemos definido 7 resultados, desde la gestación hasta los 6 años. El primero, nacimiento saludable, que tiene que ver con que los niños nazcan sin prematuridad y con buen peso al nacer, es decir, que nazcan a término y con buen peso. Ese es un resultado muy importante, ya que predice muchos resultados posteriores, como por ejemplo, desnutrición crónica infantil, anemia. El otro resultado tiene que ver con el apego seguro, que es un resultado de interacción entre el cuidador significativo y el niño, el más frecuente. Cuidador es la madre. Este resultado ya lo hemos medido este año, el año pasado, en la encuesta nacional. Tercer resultado se refiere a adecuado estado nutricional, es decir, que el niño no tenga ni desnutrición crónica ni anemia. El cuarto resultado es un resultado de desarrollo motor, que nos va a decir el desarrollo motor expresado en que el niño camine autónomamente antes de los 18 meses, entre los 15 y 18 meses, o 12 y 18 meses. Quinto resultado, comunicación verbal efectiva, que tiene que ver con el vocabulario y la capacidad de comunicación del niño. Y sexto y séptimo, que tienen que ver con su regulación de emociones y comportamiento, y con la función simbólica, que es la capacidad de representación de los niños. Estos 7 resultados nos narran, estos 7 resultados nos narran el desarrollo del niño desde antes que nazca hasta los 6 años, y estamos hoy en la transformación del niño, solo de desnutrición crónica y anemia, a un niño con desarrollo infantil temprano. Es decir, estamos trabajando fuertemente con los funcionarios públicos de todo el país para convertir al niño en un niño que no solamente es desnutrido y anémico, sino un niño que piensa, que quiere, que debe ser querido, que tiene vocabulario, que tiene desarrollo motor, que regula sus emociones. Estamos hoy en el Perú en ese cambio de paradigma. La siguiente. Es para eso que se crea Primero la Infancia. Primero la Infancia es una marca y una estrategia de articulación tanto vertical como horizontal, y que tiene como propósito
incrementar el acceso a un paquete integral de servicios que el Perú ha definido que deben tener el 100% de niños menores de 5 años. Y esta estrategia alinea las intervenciones para lograr esto. La siguiente. Este es el paquete integrado de servicios priorizados que queremos que el 100% de niños lo tenga. Paquete 1 es relacionado al control prenatal y sobre todo exámenes auxiliares en el primer trimestre. Aquí queremos prevenir la prematuridad y al tratar a las madres en el primer control prenatal de infecciones urinarias, por ejemplo. Y trabajar también el tema de anemia y buena nutrición en la madre. En el paquete 2 está el paquete de los niños. Los niños todos deben tener su documento de identidad, deben tener sus controles completos para la edad, 13 el primer año, sus vacunas, su paquete de anemia y, muy importante, su visita domiciliaria semanal en menores de 1 año para trabajar todo el tema de desarrollo. A los 3 años deberían entrar a la educación inicial y su casa debe tener acceso a agua clorada, que es un agua apta para el consumo humano. La siguiente. La siguiente. Para lograr este paquete, bueno, aquí tenemos algunas medidas. El paquete integrado antes del parto, por ejemplo, tenemos 33% a nivel nacional. Tengan en cuenta que esta es una medición en los quintil 1 y 2, o sea, en los más pobres. Y tenemos departamentos como Tumbes, que tiene 57, hasta Moquegua, que tiene 18. Hay una serie de esfuerzos diversos que hay que hacer para que este indicador crezca más. Segundo paquete, la siguiente. La siguiente, por favor. Ah, está bien ahí, está bien. Que es el paquete en menores de 12 meses, que está en 41.5 a nivel nacional. Es importante decir que esto se mide como paquete. No se mide indicador por indicador. Es decir, por ejemplo, acá en el niño está, un niño debe tener sus controles, debe tener su suplemento de anemia, debe tener sus vacunas, todo junto en un mismo niño. Entonces es un indicador mucho más complejo que medir solo vacunas. Pero creemos que es importante avanzar a medir estos paquetes. La siguiente. A los 3 años, los niños van a educación inicial. En el Perú se ha avanzado muchísimo, estamos en 86%. La siguiente. Y en acceso a agua clorada sí tenemos un gran problema. Como ven, estamos solo en 21%. Y no es un tema de que no tenemos sistemas de agua. Sí tenemos sistemas de agua conectados. El tema es que el agua que sale de ese sistema no tiene cloro. Y eso es por un tema de mantenimiento, que hoy estamos trabajando fuertemente para lograr que este indicador progrese. La siguiente. Y todo esto, primero la infancia lo que hace es llevar todo esto y darle la responsabilidad de toda la gobernanza, de todo este paquete al gobierno local. El gobierno local es nuestro, digamos, último espacio donde se eligen autoridades. Es el municipio más pequeño, es la localidad, no la más pequeña, pero la localidad más pequeña con alcaldes que son elegidos. Y esta zona, si uno es alcalde de una población, debe hacer gestión territorial para la infancia. Entonces lo que estamos trabajando es toda una serie de herramientas para lograr que la gestión territorial para el desarrollo infantil temprano se dé en el gobierno local. La siguiente. Y para esto estamos trabajando todo lo que tiene que ver con mapas de acceso a servicios, es decir, sectorizando todo el país, con georreferenciación, de tal manera que el alcalde, por ejemplo, se haga estas preguntas. ¿Dónde están mis niños? ¿Cuántos niños tengo? Estos niños tienen el paquete completo, están muy lejos de un establecimiento de salud, tienen que caminar mucho a una escuela y con esta información pueda discutir con el Ejecutivo el arreglo o la mejora del acceso a los servicios de los niños y niñas. En nuestro país, los municipios no tienen injerencia sobre salud y educación. Salud y educación está en un nivel más arriba que es el gobierno regional. Entonces, el alcalde se convierte al final como en un broker de los niños
que tiene que conversar con el gobierno regional para que el gobierno regional pueda mejorar el acceso a los servicios de los niños en su territorio. Y en esto el MIDIS, el Ministerio de Inclusión Social, es un articulador de todas estas acciones con los diferentes ministerios. La siguiente. Entonces, lo que estamos instalando es el seguimiento ya niño por niño. Y ahí, como vemos, un niño imaginario, Juanito Pérez, tiene 6 meses, y lo que vamos a mirar con el alcalde, tanto por medios tecnológicos como por medios manuales, es si los niños, desde que nacen, tienen sus vacunas, tienen su control de crecimiento, tienen su documento de identidad, es decir, si reciben el paquete completo. Y si no lo reciben, la pregunta es, ¿por qué no han recibido el paquete? Y trabajar con las autoridades de salud, de educación de la localidad para lograr identificar el cuello de botella e identificar el nivel donde está ese cuello de botella, de tal manera de solucionar el tema. La siguiente. Entonces, en base a todo esto, nosotros hemos hecho una visión compartida y consensuada con todos los sectores del Perú, con energía y minas, con transportes, con educación, con salud, etc. Nosotros queremos que nuestros niños y niñas tengan buen estado de salud y nutrición, pero también tengan pensamiento crítico, sean comunicacionalmente efectivos, con iniciativa, que tengan emocionalmente sean seguros de sí, socialmente competentes, que tengan ejercicio de sus derechos, sobre todo que vivan una infancia feliz, libre de violencia, con igualdad de oportunidades y respetando sus particularidades. Esa es la visión que consensuamos entre muchos funcionarios que hemos trabajado a lo largo de estos años en lo que es desarrollo infantil temprano. El Perú tiene todavía mucho camino que recorrer, pero creo que puede aportar al mundo este ejemplo que tenemos de modelo y que nuestro compromiso con la infancia está hace muchos años, empezó muy fuertemente por el 2005 y que tiene, como les decía, estos hitos de éxito que tienen que ver con hablar de resultados, no del número de atenciones, sino de resultados. Los presidentes tienen que comprometerse a reducir desnutrición crónica, a reducir anemia, a mejorar desarrollo infantil temprano, públicamente, un presupuesto amigable a la infancia, con presupuestos protegidos, un cuerpo técnico de evidencias científicas que hacen el modelo lógico y que no permiten que ningún tema político se meta ahí, sino es evidencia científica, amplio consenso en la sociedad y medición, medición, medición. Alguien me preguntaba alguna vez, ¿cuál es el kit del Perú? Es medir, medir, medir. Porque sin medición no avanzamos. La política pública necesita de la medición tanto nacional como local para lograr sus objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariela. En nombre de todos presentes, me gustaría agradecerte por esta interesante y muy enriquecedora presentación. Antes de pasar a los comentarios de Magali, quiero recordar también al servicio de traducción simultánea para este webinar. So for everyone who just arrived to the webinar, there's a simultaneous translation service available, and you can find the information for this in the chat. ¿Ya? Pasemos ahora entonces a la intervención de nuestra ilustre comentarista Magali Noblega, quien aportará ideas complementarias y reflexiones basadas en la presentación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión del Perú. Magali, ¿nos escuchas? ¿Sí?
Ok, muy buenos días a todos y todas las participantes en este webinar. Para mí realmente es muy gratificante el de poder realizar los comentarios a la presentación que ha hecho la viceministra Ariela Luna. Y lo que voy a hacer principalmente es poner de relevancia en algunos puntos que me parece que son los aportes más importantes de la gestión articulada del territorio en desarrollo infantil temprano. El primero de ellos, que me parece, digamos, trascendental para un país como el Perú, es el tránsito de una mirada de aspectos del desarrollo de los niños, de aspectos de salud de los niños y las niñas, llámese desnutrición crónica, a más bien un desarrollo integral. Este cambio para nuestro país implica un hito muy importante que precisamente revela un cambio de visión del niño. ¿Y por qué es tan importante este cambio de visión del niño en nuestro país? Porque en general, para la población peruana, pero también, digamos, derivada de todo lo que puede ser los gobiernos que han precedido, digamos, en los años anteriores, es que había una invisibilización de lo que podría ser la niñez. Tengo, por ejemplo, algunos datos. En un estudio realizado de manera cualitativa, se encontró que para los papás y las mamás, el niño comienza a existir solamente cuando comienza a hablar y caminar. Eso fue un estudio en 2018. Luego hay otro estudio, ya también, digamos, de corte cuantitativo, realizado por el Instituto de Opinión Pública, que indica que para la población el inicio y el fin de la infancia se encuentra entre los 3.8 años y 10.4. Este dato llama la atención porque nos preguntamos entonces qué es lo que hay en los 3 primeros años de vida. Es como que si esos 3 primeros años de vida están completamente invisibilizados o de repente entran dentro de otras categorías y con otros contenidos. Al mismo tiempo, digamos, también no hay un dato exacto, pero sí esta mirada integral del desarrollo infantil probablemente sea de desconocimiento de muchas autoridades locales, por lo que es necesario además fortalecer las capacidades. Entonces, quiero decir que el haber girado solamente de desnutrición crónica a desarrollo integral implica muchos retos, sobre todo para un país que tiene estas características de invisibilización de la infancia. No solamente la infancia podría decirse que está invisibilizada por la población, también, digamos, hay todavía una noción de un niño como con pocos no como un sujeto de derechos. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, remitiéndome también a algunas cifras, encontramos que el 86% de los padres peruanos, de los padres a nivel nacional, considera que los niños deben obedecer a los padres, mientras que solamente el 13% considera que el niño debe ser responsable de sus acciones. Otro dato, el 92% considera que el niño debe tener respeto por los mayores, por las personas mayores, frente al 8% restante que más bien debería pensar más por sí mismo. Entonces, esas características que tiene la visión de la niñez en el Perú ha sido dada por, o responde, digamos, a todo un desarrollo cultural, social e histórico. Sin embargo, creo que desde el gobierno hacer el giro hacia un desarrollo infantil integrado, una visibilización de la infancia, es una apuesta importante y por otro lado es un gran reto. Por otro lado, sabemos, digamos, que el Perú es un país multicultural, es un país en el cual existen múltiples realidades y esta propuesta, digamos, de los lineamientos para el desarrollo infantil temprano, lo que busca es también un esfuerzo por homogeneizar ese desarrollo en diferentes contextos económicos, sociales y culturales. El Perú todavía es un país centralizado, y esa centralización en los, digamos, procesos administrativos y, digamos, hasta antes de esta propuesta, también presupuestales, implica que hay grandes brechas en el desarrollo infantil temprano. La viceministra hizo, digamos, alusión a lo que ha sido la medición
del desarrollo infantil temprano en el Perú a nivel nacional. Se han publicado los resultados y estos, por ejemplo, nos muestran las grandes diferencias que existen entre quintiles superiores y medios frente a los quintiles inferiores. Por ejemplo, en relación al caminar, cerca del 75% de los niños de quintil superior caminan en el periodo entre 12 y 18 meses. En el quintil inferior, este porcentaje llega solamente a un 52%. Otro dato, el 69% del quintil superior tiene adecuada interacción madre-niño, pero este porcentaje es solamente del 45% en el quintil inferior. Entonces, con esas brechas de desarrollo a las diferentes realidades y contextos de nuestro país, es importante una apuesta hacia una homogenización, donde homogenización en el buen sentido de la palabra, porque no es que se les va a dar a todo igual. Lo que decía, digamos, la viceministra es que va a haber una mayor incidencia sobre determinados sectores, y eso está bien, porque eso precisamente lo que va a tratar de hacer es cerrar la brecha existente en este momento. Y un tercer punto que me gustaría, digamos, poner de relevancia como el aporte que ha tenido, que tiene esta apuesta, es fortalecer el rol del Estado y de los gobiernos locales sobre el cuidado de los niños, ¿no? Antes el Estado estaba ausente. Es así que esto se puede reflejar, digamos, en la percepción del público peruano, que considera que el 98.3% de esta población urbana y rural consideran que la familia es la institución más importante para el cuidado, la familia, para el cuidado y la protección de la infancia. Y el 64% considera que la institución es el Estado. La idea es fortalecer ambos espacios, es decir, que el Estado pueda tener mayor presencia y al mismo tiempo, con la importancia que se le da a la familia, juntos se puedan trabajar en pro del desarrollo infantil temprano. Entonces, estos son los 3 puntos que me parecen los aportes más importantes. Para resumir, el tránsito de la mirada sobre aspectos de salud a un desarrollo integral del niño, la intención y el deseo de que a través de todas las acciones que han sido descritas se quiera homogenizar el desarrollo de los niños en diferentes contextos económicos, sociales y culturales de nuestro país, y finalmente fortalecer el rol del Estado y de los gobiernos locales para ese cuidado de los niños. Todo ello, digamos, se basa en 3 componentes que ya la viceministra los ha planteado, pero quisiera al mismo tiempo, digamos, como fortalecer la idea. Ha habido cambios en 3 niveles. A nivel político, sobre todo en el momento en el cual se trata de convocar a diferentes sectores como para que haya un consenso en relación a lo que se quiere. Esto es digamos, un colchón muy importante que puede predecir el éxito de esta estrategia, porque ya es todos los sectores mirando unos mismos resultados. Los cambios presupuestales me parecen también fundamentales, porque sin presupuesto y con solamente voluntad política o con que solamente los sectores hagan consenso sobre lo que se quiere, no se podría avanzar. Entonces, digamos, toda la gestión de recursos económicos orientados al logro de resultados, la incorporación de los incentivos a los gobiernos locales o las reglas de asignación presupuestal impone una nueva cultura de gasto que implica, digamos, el que el dinero vaya a poder ser invertido de la mejor manera. Y finalmente, pero no menos importante, junto a el presupuesto y junto a los elementos políticos, el tercer componente que me parece básico en esta estrategia se refiere a la competencia técnica que se requiere para poder llegar a identificar qué es lo más eficiente como una intervención, cuál es el factor sobre el cual se debería trabajar para lograr el desarrollo que quiero. Y ahí sí resalto, digamos, la importancia que tiene el vínculo con la academia y con la literatura actualizada. El hecho de que haya un modelo lógico basado en evidencias implica que ha tenido que haber un acercamiento a la literatura internacional y nacional que de alguna manera demuestre con evidencias el hecho que tenga que intervenir sobre determinados factores, y más allá de eso, que se tenga que intervenir de esta manera, es decir, a través de estas intervenciones. En ese sentido, hay un esfuerzo por identificar las intervenciones con mayor impacto como para que realmente se pueda
focalizar los esfuerzos en realizar esas acciones. Esto, digamos, en la academia se denomina la práctica basada en evidencias, que tiene precisamente la evidencia pura, digamos, la literatura, pero que también viene a estar interactuando con el expertise del grupo, y ahí viene la capacidad técnica también de quienes llevan a cabo estos procesos, con también las características de lo que es la población a la cual va a ir dirigida la intervención. Entonces tenemos que la evidencia, la experiencia con la capacidad técnica y al mismo tiempo el conocimiento de la realidad peruana, lo que hace que las evidencias sean contextualizadas y por lo tanto tengan un mayor, digamos, aporte que la evidencia pura. Y creo que este es un elemento importante a considerar. Esto, digamos, nos muestra que yo creo que estos tres elementos, componente político, presupuestal y técnico, asegurarían el éxito de la estrategia y por ello también constituyen los retos en los cuales la política debe seguir fortaleciendo. Este sería, considero yo, el reto que tiene por delante el Perú para poder lograr, para poder dentro de 5 años poder decir que así como se disminuyó la desnutrición crónica, se pudo avanzar en el desarrollo infantil temprano. Gracias. Muchas gracias, Magali, por esta magnífica intervención. Ahora estoy segura de que después de las estimulantes presentaciones y brillantes reflexiones y aportes, nuestros participantes quisieran hacer algunas preguntas y comentarios sobre la estrategia de desarrollo infantil temprano, primero la infancia del Perú. Entonces les invito, en caso de que no lo han hecho todavía, a hacer sus preguntas en el chat. Vamos a leer las preguntas a nuestras panelistas que van a responder en español. Y repito otra vez la opción de escuchar la traducción simultánea a través de la página que se compartió en el chat. Tengo aquí una pregunta, deme un segundo para leerlo. Un momento, de Jacqueline Velasco. Y esta pregunta se refiere al papel del Ministerio de Economía. Y la pregunta es si no, el papel del Ministerio de Economía no se vio afectado por la desaceleración económica. Quizá ahí Ariela podría... Sí. No, como expliqué, las intervenciones que elegimos en ese momento y ahora no tienen impacto fiscal. O sea, invertir en la infancia, identificar intervenciones costo efectivas, las intervenciones no son súper caras. Sí hay necesidad de incrementar un poco el presupuesto, pero nunca va a tener un impacto fiscal increíble. Cuando le hicimos esto en 2008, estábamos en crisis económica y en el peor momento de la crisis fue la mayor bajada de desnutrición crónica infantil. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Ahora, la mejor inversión de un país es la infancia. Eso está demostrado y demostrado no por médicos, sino por economistas. El premio Nobel Heckman, que es muy famoso, el economista Heckman ha ganado un premio Nobel justamente por demostrar que mientras más temprano uno invierta en la infancia, es decir, desde la gestación, más rentable es cada dólar invertido. O sea, no hay inversión más rentable que la inversión en la infancia para un país. Perfecto, muchas gracias por esta respuesta ya muy motivadora, ¿no? Para países que quieren hacer sus políticas más efectivas. Me informaron que había una segunda parte de la pregunta, la voy a leer ahora. Déjame un segundo. No la puedo encontrar. ¿Existe una política orientada a reducir las brechas urbana-rural en la desnutrición crónica infantil?
Sí, no es una política, sí es una política explícita. En primero la infancia, nosotros hemos priorizado la política, una fórmula que hemos usado en Perú es medir en las zonas más pobres, pero la política es para todos. Las intervenciones de infancia tienen que ser para todos los niños, pero una fórmula que funciona bastante bien es medir en los más pobres. Si los gobiernos regionales, nosotros somos un país descentralizado, logran cosas en sus zonas más pobres, eso jala las acciones a que en las zonas urbanas mejoren también las cosas. Sí tenemos una brecha urbano-rural que estamos explícitamente tratando de reducir. Muchas gracias. Nos llegó una pregunta de Francisco Trejos, que nos escribe: hola, saludos desde Panamá. ¿Cómo es la gobernanza de la política de primera infancia en Perú? ¿Las instituciones y ministerios trabajan de forma articulada? Eso es lo que queremos. La gobernanza tiene hoy, nosotros hemos sacado un decreto supremo, justamente, que se llama Primero a la Infancia. En este decreto supremo tenemos 8 ministerios: salud, educación, los más importantes relacionados a la infancia, ¿no? Vivienda, economía y finanzas, cultura, etc. Son 8 ministerios que nos reunimos primero como Comisión Interministerial de Asuntos Sociales. El Perú tiene una comisión que integra todos los ministerios sociales, que es donde están los ministros, y ahí se ha aprobado esta estrategia Primero a la Infancia. Luego tenemos ya reuniones como viceministros de estos sectores. Más tenemos comités, donde hay hemos definido armar 2 comités. Uno para trabajar el padrón de los niños, que es un tema que nosotros tenemos que mejorar, y otro comité para ver la interoperabilidad de todos los sistemas de información. Uno de los temas más complicados es compartir información entre los ministerios. Para eso hemos armado un comité que está haciendo ya identificación de todos los procesos que nos van a permitir interoperar. Y más abajo en el Perú están ya los gobiernos regionales, que tienen un espacio también de articulación regional, y el gobierno local, que es el primer nivel de atención, digamos, donde están las instancias de articulación local que articulan a todos en el territorio. Pero estamos gobernando sobre un paquete muy concreto de servicios que fue el que presenté en la ponencia. Y eso es un tema común, y asegurando los instrumentos comunes. Y lo demás, los ministerios tienen que seguir su propio trabajo, porque no se puede articular todo, eso es imposible. Siempre hay que tener algo concreto. Y una cosa muy importante que nos sirve en la gobernanza son los mecanismos de incentivos. Nosotros firmamos como Ministerio de Inclusión Social y Ministerio de Economía con los gobiernos regionales una vez al año metas para lograr este paquete integrado. Metas de cobertura, y firmamos convenios, y si los gobiernos regionales cumplen, les hacemos una transferencia de dinero. En toda esta gobernanza, el Ministerio de Inclusión es el que lidera todo este aparato de gobernanza, ¿no? Perfecto, muchas gracias por esta respuesta. Quizá ahí yo puedo plantear también una pregunta un poco alineada. ¿Cuál es la estrategia ahí de alinear y articular otros actores importantes de la sociedad, ¿no? ¿Cómo se logra que estén a bordo también el sector privado, la sociedad civil, la academia también, ¿no? Quizá también ahí podrías, Magali, después también comentar. ¿Cómo articulamos eso? Bueno, la primera cosa es tener una apuesta estratégica clara. O sea, ahora estamos trabajando los lineamientos y el paquete integrado. Para lograr los resultados que queremos en los lineamientos, tenemos un paquete integrado de servicios. Sobre ese marco conversamos. Por ejemplo, con el sector privado, yo tengo muchas reuniones con el sector privado en Perú. El sector privado minero es muy importante, el sector privado extractivo de empresas muy grandes,
que están poco a poco alineando sus propuestas a la propuesta de primera infancia. Ese es un tema que trabajamos frecuentemente con el sector privado. El tema de cooperación internacional, estamos fuertemente ligados a la cooperación internacional hoy. Estamos trabajando mucho con ellas en desarrollo infantil temprano. En el Perú se ha ganado ya, el gobierno es líder en estas cosas y como que haya un alineamiento natural de la cooperación internacional, del sector privado, y además con otros actores como ONGs, que todavía hay muchas en el Perú, también estamos coordinando ya más a nivel local. Con la academia hemos trabajado mucho, estamos trabajando actualmente con la academia, Magali lo puede comentar más largo, pero sí estamos trabajando, todo el trabajo de desarrollo infantil temprano ha sido muy ligado a la academia. Es más, ahora la Católica tiene una maestría de desarrollo infantil temprano, que está sacando su primera promoción. O sea, yo creo que hoy hay bastante movimiento articulado, sobre todo conceptualmente, frente a una propuesta de desarrollo infantil temprano, y eso yo sí lo quisiera resaltar, porque a veces se habla mucho, sí, estamos todos en la primera infancia, pero ¿cómo estamos, no? Y creo que el Perú sí ha aprendido a desarrollar propuestas, consensuarlas, trabajarlas de una manera masiva, ¿no? Y trabajar, como dije, sobre evidencia científica, y ahí la academia es muy importante. Sí, yo comparto la opinión que ahorita estaba comentando Ariela en el sentido de que en el país yo también percibo un movimiento como muy intenso y muy interesante a favor de lo que puede ser el desarrollo infantil temprano. Entonces creo que sí, digamos, si bien es cierto todavía tenemos que fortalecer la difusión de todas estas, digamos, experiencias, pero creo que sí poco a poco está ganando un terreno importante en la sociedad en general. Y en relación a la academia es básica justo en uno de los componentes de los cuales hablaba, que es un poco toda la generación y, digamos, la disponibilidad de las evidencias científicas. Entonces, en ese sentido, tener, digamos, actores técnicos, pero que vienen más bien, que en realidad es una interacción, ¿no? Porque hay actores técnicos que vienen mucho más desde la gestión y ellos son importantes porque tienen un bagaje que es interesante le poder, digamos, poner en las mesas de discusión. Sin embargo, la academia también tiene un rol diferente, porque normalmente, digamos, yo soy más académica, no estamos en el aquí y ahora de la gestión y los presupuestos, pero estamos en el mundo en el cual sabemos que probablemente en un área determinada hay una intervención específica. Es evidencia, digamos, el poder trabajar, el poder, digamos, acercar a todo ese equipo técnico más centrado en la gestión a revisión de metaanálisis, de revisiones sistemáticas, de intervenciones con un alto impacto, es una tarea importante que nutre finalmente esto, porque finalmente eso lo que hace es asegurar parte de la eficacia de las intervenciones. Creo que es vital y creo que estamos en ese camino. Muchas gracias. Me alegro mucho que ahora tenemos una pregunta desde Myanmar, de María Raquel de Costa. Greetings from Yangon, Myanmar. My question is if you seek results by grouping several elements of intervention, for example, not just vaccines, how do you plan your KPIs, key performance indicators? Is it also in general by aggregating data? Normally, planning and finance ministers have budget lines which are not used aggregated. Can you explain this further? So in case you didn't understand, just to clarify, I will try to translate to Spanish. La pregunta es si están buscando los resultados, si tratan de lograr los resultados a través de agrupar diferentes elementos de la intervención, por ejemplo, no solamente vacunas, y cómo se planifican los Key Performance Indicators, ¿ya? Los indicadores de claves. claves. Claro, los indicadores clave.
Sí, y si eso se hace también a través, más general, a través de la agregación de data, porque normalmente ahí la pregunta más concreta, porque normalmente los ministerios de planificación y finanzas tienen diferentes líneas presupuestarias que no son utilizadas de manera agregadas, no articuladas. Es así, entiendo, trato de Ya. traducir rápidamente la... A ver, para nosotros, bueno, primero nosotros trabajamos en función de un modelo lógico, basado en evidencias. Entonces, como lo presenté, por ejemplo, para trabajar el tema de desnutrición crónica infantil, lo que hacemos es hacer toda la línea de resultados y de ahí de productos y de insumos. Desnutrición crónica infantil tiene que ver con diarreas en los niños. Para lograr que los niños no tengan diarreas, tengo que mirar que las mamás se laven las manos y que le pongan su vacuna de rotavirus. Una vez que tengo esa línea de producción lista, la siguiente pregunta es, ¿cómo logro que las mamás se laven las manos? Para lograr que las mamás se laven las manos, genero un producto que se llama consejería en lavado de manos, pero también puede ser consejería en lactancia materna, consejería para apego seguro, etc. Esa intervención tiene una serie de necesidades para lograrse. Se hace, por ejemplo, en el control de crecimiento y desarrollo en el establecimiento de salud. Para eso necesito una enfermera, un técnico capacitado, y necesito insumos, material educativo, necesito jeringas, necesito biológico, etc. Hacemos toda la línea de insumos, los costeamos, y eso se programa por establecimiento de salud, y se multiplica por el número de niños. Entonces, yo hago toda la línea de producción y siempre lo que se hace y a lo que se le da plata debe estar ligado a un resultado. No puede estar fuera de esa línea de producción. Una vez que tengo esta línea de producción, de ahí salen los indicadores clave. Y uso encuestas para el resultado final, encuestas poblacionales, que normalmente son anuales o semestrales, pero para toda la línea uso los sistemas administrativos que el mismo Estado tiene. Por ejemplo, yo puedo ver hoy día si todos los establecimientos tienen balanza. Si no tienen balanza para niños, puedo coordinar con la región para que la región mejore las balanzas. Pero también puedo ver cuál es la proporción de mamás que llevaron a sus niños al control de crecimiento. Y, por ejemplo, cuál es la proporción de mamás que llevaron a sus niños en el quintil 1. Pero también puedo decir cuál es la proporción de niños que tienen control de crecimiento completo para su edad, es decir, 13 al año. Todos estos indicadores que estoy nombrando se sacan de sistemas administrativos o de encuestas, pero tienen que ver directamente con el resultado, Y son pocos indicadores. Y esos indicadores yo los empaqueto en un convenio y firmo un convenio con la región para que la región pueda cumplir eso. Y si cumple, le doy un adicional como incentivo. Entonces, ahí hay todo un modelo ya en el Perú. No tenemos el problema de si el ministerio tiene otras líneas, porque en el Perú tenemos presupuesto por resultados. Entonces, todo lo que yo te he dicho sobre tener el producto de vacunas, de consejería para apego, consejería en desarrollo, etcétera, eso está empaquetado en un producto y ese producto tiene una lista de insumos. Entonces, está en el presupuesto, no es que no está en el presupuesto y está en el presupuesto con el nombre correcto. O sea, lo que diga la evidencia que yo tengo que hacer para esa consejería, eso está en el presupuesto. Y ese presupuesto está protegido. Esa es una gran ventaja del Perú. Y hoy vamos a tener en 3 meses un programa presupuestal orientado a resultados, y el resultado es desarrollo infantil temprano, que son los 7 resultados que conversé, y ese programa va a tener todos los productos que hay que hacer o todas las intervenciones que hay que hacer en los niños con un presupuesto y un presupuesto protegido. Entonces, y este es, digamos, el Perú tiene eso de diferencia con otros países, que es el presupuesto por resultados, que permite ver hoy día cuánta plata tenemos en vacunas y cuánta plata gasté ayer, porque hay un seguimiento diario de este tema, ¿no? Entonces ahí yo no me preocupo mucho, más me preocupa las reglas de asignación presupuestal que pueda poner a estos productos.
Entonces yo puedo definir si le doy mucho dinero a un producto y poco a otro. Y eso va a depender de la carga de evidencia científica que tenga para lograr los resultados en los niños. Tenemos un Ministerio de Economía bien sensibilizado al tema infantil, y esa es una ventaja en el Perú. El liderazgo del diseño del programa presupuestal para desarrollo infantil temprano lo tiene el MIDIS junto con el Ministerio de Economía. Es el Ministerio de Economía el que lidera esto. Entonces ahí no tenemos mucho problema con presupuesto. Ya, muchas gracias por esta respuesta que nos dejó mucho más claro este elemento clave del presupuesto por resultados que nombraste ya antes como uno de los aspectos claves para el Perú. Ahora tengo una pregunta que va en un poco una diferente dirección y la pregunta es, no tanto tampoco, cómo la pregunta viene de Clarice Silverman y pregunta dos cosas. Primero, ¿cómo se hace el monitoreo y la evaluación de este programa y quién es responsable para el monitoreo? Y en qué periodicidad, ¿no? Esa es la primera parte de la pregunta sobre el monitoreo. La segunda parte, cómo se involucran los diferentes actores, ya los respondieron adelante. Y hay una tercera parte que es un poco la difusión sobre los logros de la estrategia, sobre los resultados, pero también de las medidas que se toman. Se publican en los medios de comunicación para la sociedad los informes de los avances y dificultades enfrentadas por el programa. Existe un sitio web para la difusión de lo planeado y lo que fue implementado, los planes de inversión anuales, etcétera. Ya, entonces son básicamente dos preguntas, uno por el monitoreo y el otro por la difusión de los avances y medidas, etc. Sí, bueno, el monitoreo. Nosotros hacemos monitoreo dependiendo del indicador, puede ser anual, semestral, mensual, diario. O sea, depende del indicador. Por ejemplo, suplemento de hierro, que es el stock de suplemento de hierro en los establecimientos de salud, eso lo podemos hacer diario. Y es más, lo hemos hecho diario, porque era necesario. El control de crecimiento y desarrollo en los niños lo hacemos mensual. Pero además va a depender del nivel en donde yo esté. El nivel nacional lo va a hacer probablemente una vez al mes. El nivel regional debería hacerlo más seguido. Y el nivel local, aún más. Y ahorita estamos apuntando a que el nivel local haga el monitoreo continuo, pero ya de seguimiento nominal, de seguir niño a niño, todas las acciones que tiene. Entonces va a depender de la línea de producción y de la periodicidad que necesitemos. Los que son de encuestas, normalmente son anuales, porque las encuestas son caras, y tenemos una encuesta nacional que nos va a decir todos los resultados. Esa encuesta nacional es pública, se presenta una vez al año, y es masivamente, la gente así masivamente asiste, y es una encuesta ampliamente difundida. En relación a la ejecución presupuestal de las inversiones, el Perú tiene un sistema de transparencia del Ministerio de Economía, donde se ve diariamente cómo avanzan las inversiones y cómo avanza la ejecución presupuestal. Entonces eso es un monitoreo abierto y transparente. Pero también hay, en el Perú tenemos la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, que es un espacio público-privado donde se monitorea todo el avance de estos programas, tanto de ejecución presupuestal como de data. Sí se monitorea el avance. Entonces, sí hay una difusión, quizás no tan grande como la que quisiéramos, porque Perú no es un país que no difunde cifras. Ustedes son testigos de que he presentado indicadores que algunos son buenos y otros no son buenos, pero son. Y eso es lo que hay que trabajar, la transparencia. Entonces, esta mesa de concertación nos sirve para generar, y tiene un grupo de seguimiento de lo que pasa en anemia, en desarrollo infantil temprano, y está siempre activa, y en esta mesa participa mucha gente de sociedad civil, de ONGs, de universidades, de colegios profesionales, que está haciendo el monitoreo de las acciones, ¿no?
Yo creo que es importante relevar un poco que se trata de un sistema de monitoreo y evaluación. Es decir, no hay evaluaciones aisladas, sino que más bien la idea es que todo vaya congregándose hacia, digamos, una única medición, finalmente el resultado, pero habiendo visto también todo el proceso. Eso en primer lugar. Y otra cosa importante que ahorita está mencionando la viceministra es el de pasar de un monitoreo, digamos, global como grupo a un monitoreo de tipo nominal. Eso es básico, porque justo eso plantea la diferencia que hay muchas veces, digamos, entre que los servicios simplemente se dediquen a la cobertura, y no a saber si es que realmente una intervención está llegando tantas veces a un niño o tantas intervenciones llegando a un mismo niño como para que realmente haya un efecto en el niño. Entonces, ese cambio de, digamos, hacia lo nominal, creo que es básico también como para poder realmente favorecer el desarrollo infantil temprano, más allá de las acciones aisladas que podría hacer cada sector. Perfecto, muchas gracias. Y ya también contestaron la pregunta sobre la difusión. Mientras no recibimos otra pregunta del público, aprovecho de plantear una pregunta que también se dirige a las dos. Tú sobre todo, Magali, hablaste sobre la dificultad también de la multiculturalidad y también de la perspectiva de la población más amplia, ¿no? Y ahí me gustaría saber cuáles son las medidas que se toman concretamente para ahí quizá lograr también por un lado un poco el cambio de la mentalidad que describiste adelante. Y también cómo se juntan estas perspectivas multiculturales en un acuerdo, ¿no?, de la población más amplio. Eso me interesaría saber. Y quizá cuál será ahí también el rol de la sociedad civil, de la academia y también de los actores estatales gubernamentales. Claro, digamos, podría mencionar que en estas mesas yo también participo de las mesas, digamos, en las cuales se discuten esos elementos. Está presente también el Ministerio de Cultura, como digamos, hay un ente que realmente va a tratar de que se respete toda esta multiculturalidad. Pero más allá de eso, creo que es importante, digamos, también tener en cuenta que cuando las intervenciones se van haciendo más complejas, pasar de un lavado de manos a pasar a una intervención, por ejemplo, en temas de sensibilidad materna, como para poder lograr un apego seguro del niño, requiere necesariamente una gran contextualización. No es lo mismo que podríamos hablar, por ejemplo, en términos de sensibilidad, con una madre cuidadora, digamos, como cuidador principal, generalmente la madre, de la costa de la Sierra de la Selva, de zona rural o de zona urbana de la selva. Entonces, todo el esfuerzo y ahí decía, ¿no? Las evidencias son solamente, las evidencias puras, que está publicada en los artículos, papers, es solamente un insumo más, porque lo importante acá es realmente que esa intervención tenga una adaptación cultural mediante un conocimiento de esta realidad que permita su efectividad. Porque una manera de poder, probada internacionalmente, digamos, de poder dar una intervención, no necesariamente podría funcionar para ciertos sectores que tienen una visión distinta. Entonces, allí, digamos, hay que trabajar mucho en la contextualización, especialmente en intervenciones que se dirigen a resultados del desarrollo infantil temprano más complejos. Eso por un lado. Por otro lado, claro, lo que pasa es que se está tratando de hacer este cambio de mentalidad también en la población, pero de algún lado tiene que venir. Entonces, si ahorita está viniendo desde el sector estatal con la propuesta que tienen como para jalar a otros actores que también se sumen a esto, probablemente en cascada vayamos teniendo un impacto mayor en lo que es la población en sí misma, dada estas características que mencioné hace un momento de invisibilización de la infancia, de, digamos, no considerar al niño como sujeto de derechos. Sí, yo quisiera aumentar algunas cosas. Como decía Magali, el Ministerio de Cultura es un actor muy importante. Pero en el tema de lo intercultural, nosotros tenemos pues 47 pueblos originarios, 47 lenguas con su pueblo. Eso es más en las zonas amazónicas.
y el otro gran cuerpo de gente es en los quechos y los aymaras, que están en las zonas andinas. Se han hecho importantes avances en esto, pero todavía no pasamos a un tema de pertinencia cultural, sino estamos todavía en la fase de adecuación cultural, más que pertinencia cultural, donde uno tiene que pensar desde la gente. Pero también hay un tema que hay que trabajar ahí, que es el tema del acceso físico. O sea, en la Amazonía el tema es la cultura, pero también está el tema del acceso físico. O sea, una madre para llegar a un control de crecimiento y desarrollo puede vivir a un día, no va a ir nunca al control de crecimiento y desarrollo, si es que el Estado no desarrolla formas de llegar a ella, no solamente culturales, sino de geografía. Entonces ya hay experiencias en el Perú y justamente ahora vamos a activar una estrategia que tenemos, que es una estrategia para Amazonía. Justamente en una semana nos vamos a reunir los viceministros, porque Amazonía requiere una mirada especial. Y además, como decía Magali, muchas más investigaciones para ver todo este tema de pautas de crianza, por ejemplo. Y no solamente en temas de desarrollo, sino en temas de salud. Hay toda una diferente cosmovisión, pero también un entorno adverso de mujeres solas, hombres que se van a trabajar fuera, a industrias petroleras, mujeres que están solas con muchos niños, etcétera. Y hay todo un mundo que hay que trabajar y avanzar, y ahí la academia va a ser bien importante. Para, por ejemplo, en el mundo de la Amazonía, en ciertas culturas, la crianza es una cosa colectiva, no es una cosa de familia, sino es una cosa colectiva. Entonces, ¿cómo trabajar, por ejemplo, lactancia materna compartida? Si una mujer tiene que salir al campo, porque tiene que casar, o tiene que pescar, porque no tiene esposo, ¿con quién le deja al niño? Y cómo trabajan el tema de la lactancia materna compartida. O sea, ahí hay muchas cosas que tenemos que desbrozar. Lo bueno es que hay mucha amplitud para hacerlo desde parte del Estado, pero también es un cambio de chip mental en los servidores del Estado, ¿no? Que estamos trabajando también fuertemente. Próximamente se va a lanzar el sello intercultural. Cultura lo está trabajando y lo estamos mirando juntos. Y el tema fundamental va a ser infancia. Entonces, nosotros tenemos una ley de transversalización de la interculturalidad que obliga a los servicios públicos a incorporar el componente intercultural. Entonces, vamos a tener este sello que va a motivar a los servicios de salud a trabajar sus servicios interculturalmente. Y eso va a ser bien interesante, porque además es una cosa voluntaria, y ya hay experiencias sin que uno, cuando uno viaja a las regiones, ve cosas muy buenas, cosas malas, pero cosas muy buenas también, que la propia gente de los servicios va creando para incorporar el tema intercultural, para incorporar a más población, ¿no? Entonces yo creo que ahí vamos a dar grandes avances próximamente. Muchas gracias, Ariela. Dado que el tiempo ya está bastante avanzado, me gustaría empezar como un poco con el cierre ahora, con una pregunta amplia que nos podría servir para resumir un poco la discusión que nos llegó desde Cecilia Chávez. Y la pregunta es, ¿cuáles son los pasos que usted recomendaría a un país que recién tiene que empezar a definir su apuesta estratégica en materia de desarrollo infantil temprano? ¿Cuáles como, quizá podríamos tener un poco el resumen de los pasos que recomendaría seguir? Bueno, la primera cosa que le recomendaría es definir su resultado, o sea, ¿qué resultado quiero lograr? Y entendiendo como resultado un resultado en la gente. Un resultado es algo que cambia a la gente, no es, por ejemplo, un profesor capacitado. El resultado es el logro de aprendizaje, resultado es disminución de muerte materna, resultado aumento del apego seguro, etc. Una vez que tiene bien identificado su resultado, generar un modelo lógico basado en evidencias que les permita, digamos, hacer su línea de producción y ver qué tengo que lograr y qué tengo que hacer para lograr. Y esta construcción debe ser multisectorial. Eso ayuda mucho. Y con sectores que uno no se imagina, ¿no? Transportes, gente que uno dice, no está, pero está incluido. O sea, transporte es un sector que tiene que estar incluido por el tema de comunicación, etc.
y además se sensibiliza. Si esta construcción es multisectorial y ya tenemos la intervención, el otro tema es enamorar, incorporar al Ministerio de Economía. Si hay que sensibilizar al Ministerio de Economía para que pueda dar la regla de asignación presupuestal a las intervenciones que nosotros tengamos. Y para esto es muy importante convencer a las autoridades políticas. Presidente, primer ministro, los ministros tienen que estar convencidos del tema y tener en su vocabulario las cifras y lo que se quiere lograr. Por ejemplo, en nuestro país, el primer ministro se ha comprado totalmente el tema de desarrollo infantil temprano y lo ha incluido en el plan de competitividad. Por primera vez en la historia está la infancia, en el plan de competitividad. Y eso se llama capital político. Y lo otro es priorizar pocas cosas, pero potentes, y sobre eso empezar el camino y medir. Medir es clave. Medir tanto a nivel poblacional como a nivel de sistemas administrativos. Todos los países pueden hacer eso. Lo que yo he visto, he visitado muchos países, es que la dificultad para el país es definir una apuesta estratégica, o sea, definir de las 100 intervenciones que tengo, primero aceptar que 40 no sirven, 60 sí, y de esas 60 tengo que identificar 3 para empezar. Esa es la dificultad más grande. Pero yo le diría, anímense porque es por ahí que se va, y una vez que uno ha logrado eso, ya se abre el camino para otras cosas, ¿no? Capital político, medir técnicamente el modelo lógico y lanzarse a tener una apuesta estratégica siempre de la mano con el Ministerio de Economía. Te diría, ese sería mi consejo para los países. Muchas gracias. Magali, ¿quieres añadir unas últimas palabras de cierre? Nada, sino simplemente invitar, digamos, a que se pueda conocer un poco más nuestra experiencia, digamos, como país, el hecho de que la información generalmente es pública, esta medición que se ha hecho también, digamos, es importante y que sirva, digamos, también como ejemplos, no solamente de lo que sí se puede hacer, también aprender de las dificultades que puedan haber en la implementación, porque de todas maneras es un gran reto el de pensar en un desarrollo infantil integrado en un país tan diverso como el nuestro. Sí, yo también quisiera decir que ha sido un gusto estar con ustedes, que son bienvenidos al Perú. Nosotros recibimos muchas delegaciones, ahora una delegación muy grande de Etiopía a conocer la experiencia, entonces están bienvenidos y muchas gracias a la GIZ por este apoyo. Yo también quisiera darles las gracias, sobre todo a nuestras panelistas, por estas interesantes y estimulantes contribuciones y particularmente también por su valioso tiempo, ¿no? Y disposición para compartir sus conocimientos y experiencias valiosos con nosotros. Muchas gracias también a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Espero volverles a ver para nuestro próximo webinar sobre desarrollo infantil temprano, que estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, de la Subsecretaría de la Niñez, y en esta ocasión, como dije adelante, nos presentará su programa Chile Crece Contigo. Les esperamos a todos y todas entonces y muchas gracias por su valiosa participación el día de hoy. Chao, chao. Gracias a ustedes por la